Pitaya. Hola, soy Anabel Hernández, periodista de investigación. Bienvenidos a este 7º episodio de Narcosistema. Escúchanos y suscríbete a Spotify o a cualquiera de las plataformas para escuchar podcasts, porque así podrás recibir las notificaciones de los episodios de última hora como este. Hoy tenemos un programa muy intenso con información exclusiva muy importante de última hora sobre la situación del Mayo Zambada y esta guerra violenta que finalmente ha estallado de manera abierta en Sinaloa. Pero antes que nada, quiero enviar un afectuoso saludo a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, en España, en Honduras, en Ecuador, en Venezuela y en otros países de habla hispana. Muchas gracias por seguir. Gracias por su confianza. Gracias por seguir ampliando esta comunidad que busca entendimiento del sistema criminal que no solo impera en México, sino que a causa de la impunidad que hay en México, se ha ido extendiendo en todo el continente americano, causando estragos en otros países. En este momento, México está pasando por una crisis histórica. No perdamos la capacidad de asombro. No perdamos nuestra capacidad de indignación. No terminemos normalizando lo que a todas luces es anormal. Hoy no hay cabida para la indiferencia. No podemos ser unos cobardes que pensamos que no hacemos nada porque ya todo está perdido. No podemos permitir que gobernantes y partidos políticos autoritarios, coludidos con el crimen organizado, terminen de apoderarse de México. Las consecuencias pueden ser aún mayores de las masacres, desaparecidos, impunidad, injusticia que hemos sufrido en México en los últimos 20 años. Y si alguien lo sabe muy bien, es justamente esta audiencia que nos sigue desde Honduras, desde Ecuador y desde Venezuela. En estos países, así como en México, también ha habido presidentes coludidos con el crimen organizado, particularmente con el cártel de Sinaloa, que como ya lo he dicho en múltiples ocasiones, es el cártel de tráfico de estupefacientes más poderoso del mundo. Cuando en el episodio pasado mencioné que Andrés Manuel López Obrador era el último narcopresidente, no fue porque fuera una ingenua que pensara que es el último de su clase. Por desgracia, como lo había dicho, si no nos ponemos listos como ciudadanos, si no nos activamos en contra de este narcosistema, habrá muchos después de él. Lo que me refería como el último narcopresidente es que es el último de una larguísima lista ya mencionada en el episodio pasado. Y hablando de otros narcopresidentes en otros países de América Latina que fueron cooptados como Andrés Manuel López Obrador por el cártel de Sinaloa, ahí está el claro ejemplo de Honduras. Este año se llevó a cabo un juicio histórico contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue detenido apenas unas semanas después de haber dejado el poder en Honduras. Fue extraditado y fue llevado a juicio en una corte de Nueva York. Se le acusa directamente de que todas sus campañas políticas fueron financiadas por el crimen organizado, particularmente por el cártel de Sinaloa. Cuando ocurrió el juicio ahí en Nueva York, el expresidente de Honduras trataba de desviar la atención, su defensa trataba de decir que todo era una campaña en contra de él por represalias políticas. En realidad, él se escondía tras de ese pretexto para no rendir cuentas a la sociedad de sus crímenes como presidente coludido con el cártel de Sinaloa. A cambio de ese dinero,
Orlando Hernández le permitió al cártel de Sinaloa utilizar Honduras como su base de operaciones con absoluta impunidad. ¿Saben lo que pasó? Apenas hace unas semanas, Juan Orlando Hernández fue condenado en Nueva York a 45 años de prisión por su colusión con el cártel de Sinaloa. Una colusión, dijéramos, muy similar a la de López Obrador, que como ya les había comentado, tiene desde el 2006 hasta la fecha estos compromisos, estas conexiones con el cártel de Sinaloa. Así que si tuviéramos que hacer una especie de comparativo entre López Obrador y otros presidentes corruptos del continente, pues ahí está el caso claramente de Juan Orlando Hernández. Está lo que pasó en Ecuador, y la audiencia de Ecuador lo sabe, lo ha sufrido. He estado ahí innumerables ocasiones dando conferencias, presentando mis libros. Justamente había un populista, Rafael Correa, que fue presidente de esta nación durante 10 años. 10 años en los que permitió que Ecuador se convirtiera en una especie de bodega de cocaína para las FARC y para el cártel de Sinaloa, que trabajan unidamente desde hace muchos años, y que a través de esta situación de que Ecuador se convirtió en la bodega para traficar la cocaína a Estados Unidos y a Europa, es que el país comenzó a descomponerse. Por una parte, es cierto, Correa repartía dinero y dinero a los más pobres, pero por otra parte empobrecía al propio país, permitiendo esta corrupción, permitiendo que el cártel de Sinaloa operara como si nada. Bueno, finalmente Correa fue acusado formalmente de estos cargos y en este momento se encuentra prácticamente en un exilio involuntario. Y hay todavía quienes claman porque regrese al poder. Esa es parte de lo tóxico que puede ser cuando un mandatario y cuando su partido político se convierten más en una secta, cuando buscan más fanáticos y no gente que esté pensando con pensamiento crítico. Y ahí está, como otro ejemplo muy claro, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Los venezolanos que nos escuchan lo saben, han mandado mensajes al respecto. Nicolás Maduro tiene una acusación penal en Estados Unidos de que durante los últimos 20 años ha estado coludido, adivinen con quién, con el cártel de Sinaloa y las FARC. En los tiempos de Hugo Chávez, cuando él era canciller, se permitía que las bases militares fueran también bodegas y pistas de aterrizaje y despegue de aviones que llevaban cocaína, drogas a Estados Unidos y a Europa. Mucha de esa cocaína, por supuesto, llegaba a México, también se distribuía aquí, y México, por supuesto, era otro de los trampolines, el principal, para llevar la droga a Estados Unidos. Yo tengo acceso a expedientes donde miembros del cártel de Sinaloa revelaron en su momento cómo eran generales militares del más alto rango que ordenaban ahí en las pistas del ejército a sus soldados a estar cargando de cocaína los aviones del cártel de Sinaloa. Bueno, pues es por eso justamente que Nicolás Maduro tiene una orden de aprehensión en Estados Unidos. Qué irónico que fue él uno de los invitados estrella en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República en el 2018. ¿No les parece mucha casualidad? Bueno, habíamos parte del objetivo de este programa, de este podcast, es justamente explicarles a lo largo de todas estas narrativas, a lo largo de toda esta información, que nada es casual, que todos estos hechos criminales están concatenados. En 2020, el gobierno de Estados Unidos, justamente por estos cargos criminales que puso contra Maduro, ofreció una recompensa de $15 millones por la captura del presidente de Venezuela, una recompensa que sigue vigente hasta ahora.
¿Saben lo que hizo Andrés Manuel López Obrador? Invitó a Nicolás Maduro, ese narcopresidente, a una convención de países latinoamericanos en 2021 y lo recibió con un fuerte abrazo. De ese tamaño es la contaminación que ha generado la impunidad y el narcosistema en México. Honduras, Ecuador y Venezuela han sido víctimas de este narcosistema. Conocen muy bien las repercusiones que esto puede tener cuando los ciudadanos no se activan, no reaccionan ante esta cooptación del país y de nuestra democracia. Hoy en México estamos, dijéramos, en un punto de quiebre. Por una parte, tenemos esta nociva reforma judicial que ya conversamos en otro episodio, donde estamos hablando que el propósito no es generar justicia, que el propósito no es acabar con la impunidad, sino al contrario, el propósito es que el partido Morena y sus partidos aliados, que López Obrador, que Claudia Sheinbaum, se apoderen del poder judicial, lo cual terminaría por completo con la democracia en México. Si esta reforma avanza, como ha avanzado ya en la Cámara de Diputados y como todo indica que es inminente que avanzará en el Senado de la República, nuestro país, como está marcado en la Constitución, habrá desaparecido. No habrá más división de poderes, porque por una parte, este monopolio de Morena tiene secuestrado al Poder Ejecutivo. Por otra parte, tienen secuestrado al Poder Legislativo. Y ahora lo que quieren es tener secuestrado al Poder Judicial. ¿Esto qué significa? Que en vez de haber un equilibrio de poderes, todo se convierte en una especie de monopolio del poder. Eso, como sabemos, se llama totalitarismo, se llama autoritarismo, se llama dictadura. Y aunado a esta crisis, justo en medio de la tormenta, estalla la guerra abierta, violenta, de los chapitos contra la facción del Mayo Zambada en Sinaloa. Ya habíamos anunciado en el episodio 4 que esta guerra había comenzado, pero de manera soterrada, con algunos operativos de los chapitos en contra de la facción del Mayo Zambada, de lo que queda del Mayo Zambada. Pero a partir de la mañana de este 9 de septiembre, las cosas se han comenzado a salir de control. México atraviesa por una tormenta de consecuencias incalculables. Comenzamos. Hoy tenemos información exclusiva, información de última hora que es necesario compartir con ustedes. Es un hecho que hasta este momento se ha mantenido en secreto, pero que ha dado un giro inesperado al caso de Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada, líder hegemónico del cártel de Sinaloa, que como ya lo he mencionado es la organización más poderosa de tráfico de drogas en el mundo. Desde que fue detenido en El Paso, Texas, el Mayo y sus abogados se habían negado de manera contundente a que el Departamento de Justicia lo trasladara a Nueva York para enfrentar su proceso en la Corte de Distrito Este. Ahí lo espera la acumulación de al menos 16 acusaciones penales que podrían significar para él la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Pero hubo un dramático episodio dentro de la prisión donde se encuentra recluido en Texas que lo hizo cambiar drásticamente de opinión. Si su detención en Estados Unidos no lo hizo entender su nueva realidad, lo entendió durante sus días en la cárcel. Encerrado ahí, lejos del poder e impunidad total de los que gozó durante más de 5 décadas de carrera criminal, el otrora padrino y jefe de jefes fue reducido a una nueva dimensión. Un viejo capo, vulnerable y enfermo, derrotado por su exceso de confianza,
y una cadena de traiciones que él mismo inició hace décadas. A estas alturas de su vida criminal, seguramente el Mayo pensó que sería por siempre intocable. Pero ahí, en la cárcel de la candente ciudad fronteriza, donde en agosto la temperatura superó los 40 grados centígrados, le llegó la hora de pagar viejas facturas. En el oeste de Texas, donde el Mayo ha sido recluido, a finales de la década de los 80, en las prisiones, nació una poderosa banda criminal conocida como Barrio Azteca o Los Aztecas. Se trata de un grupo muy violento, jerárquicamente organizado, con más de 5,000 miembros, cuya base de operaciones está en el oeste de Texas y en Ciudad Juárez, Chihuahua. Con los años se han expandido a diversas prisiones locales y federales en Estados Unidos y México. De acuerdo a informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos y expedientes criminales que consulté, a los aztecas los une una norma de hermandad, que quien la rompe paga con su vida. Se dedican al tráfico de drogas, al tráfico de armas, lavado de dinero, extorsiones y secuestros. Una parte esencial de su modelo de operación criminal es infundir el terror en los territorios que controlan. En 2008, los poderosos y violentos aztecas se unieron a un grupo de sicarios llamado La Línea, que era brazo armado del Cártel de Juárez. En ese entonces, el Mayo Zambada y su socio Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, padre de los Chapitos, durante lustros habían sido socios y amigos del Cártel de Juárez. Incluso Vicente Carrillo Fuentes, quien en ese momento era líder de esa organización, tenía tanto respeto por el Mayo Zambada que lo llamaba padrino. En ese año 2008, la ambición desató una guerra entre ellos. El Cártel de Sinaloa quiso apoderarse de Ciudad Juárez, porque es un punto estratégico para el tráfico de drogas de México a Estados Unidos y de armas y dinero de Estados Unidos a México. El Mayo y el Chapo enviaron a un importante grupo armado denominado Gente Nueva y combatieron contra La Línea y los aztecas para exterminarlos. En esa brutal guerra murieron y desaparecieron centenas de personas inocentes, y en las calles de la ciudad fronteriza cundía el terror. Estallaban coches bomba. Ese año, Ciudad Juárez fue declarada la ciudad más violenta del mundo. Según los reportes del gobierno de Estados Unidos, al final, el Cártel de Sinaloa logró convertirse en el grupo dominante en Ciudad Juárez. ¡Qué ironía! El Mayo jamás hubiera imaginado que en la cárcel donde fue recluido en Texas, el pasado lo iba a alcanzar. De acuerdo a información que he recibido y he podido verificar, hace unos días Zambada García, el poderoso Mayo, fue amenazado de muerte por los aztecas en represalia por la sangrienta guerra ocurrida por el control de Ciudad Juárez. El viejo narcotraficante entendió que su vida corría realmente peligro. Los homicidios en las cárceles del oeste de Texas no son poco comunes. Apenas el 26 de noviembre pasado, en el anexo de la cárcel del Condado del Paso, un recluso fue asesinado brutalmente a golpes durante la noche, pese a las cámaras de videovigilancia. El homicidio estaba relacionado con los aztecas. Desde mediados de agosto, el Departamento de Justicia había pedido al juez de la Corte de Distrito Oeste de Texas que era urgente trasladar al Mayo Zambada a una corte de Nueva York para ser juzgado allá. El Mayo Zambada, a través de su abogado, se negó rotundamente al traslado, argumentando que primero debía agotarse su proceso en Texas y después, en todo caso, ser enviado a Nueva York. Pero sorpresivamente, el 4 de septiembre pasado, la juez dio la razón al capo y su defensa y negó el traslado a Nueva York. Tenía incluso en mayo una audiencia programada para el lunes 9 de septiembre. Pero de manera aún más sorpresiva, al día siguiente, el 5 de septiembre, el narcotraficante, a través de su abogado,
presentó un escrito al juez afirmando que aceptaba ser trasladado enseguida a Nueva York y permanecer ahí para ser juzgado. La fiscalía también presentó un escrito al juez en el que dio a conocer sus preocupaciones sobre la seguridad del Mayo Zambada. Y cito textualmente: por razones de seguridad, el gobierno dará a conocer al juez la fecha de transferencia en un documento bajo sello. Es decir, no se hará público el momento en que el Mayo será transferido a Nueva York. En el escrito también la fiscalía afirma: como líder y fundador del cártel de Sinaloa, al que muchos miembros del cártel siguen siendo leales y contra el que muchos rivales se sienten motivados a cometer actos de violencia en represalia, el encarcelamiento y traslado del acusado, es decir, el Mayo Zambada, conllevan preocupaciones extraordinarias en materia de seguridad, incluyendo riesgos para el propio acusado y riesgos para el personal que lo encarcela y lo traslada. El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos dedica importantes recursos y personal a la protección del acusado y a la prevención de la violencia. Es tan el peligro que el Mayo Zambada corre en Texas que el Departamento de Justicia añadió: debido a que existe un riesgo significativo de seguridad al transferir al acusado, el gobierno solicita que se excuse la presencia de el Mayo Zambada en futuras audiencias judiciales en la Corte de Texas. Estas medidas de seguridad extrema tomadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se concatenan con esta información exclusiva que he recibido de que el Mayo Zambada recibió una amenaza de muerte por parte de los aztecas en la cárcel de Texas. Y es por eso que finalmente aceptó su traslado a Nueva York. Y es justamente en este contexto de la amenaza de muerte de los aztecas al Mayo que en Culiacán, finalmente, por desgracia, ha estallado de manera violenta, abierta, la guerra de los chapitos contra los zambadas. La información que he recibido es que es justamente los chapitos que en la noche y mañana del 9 de septiembre pasado quisieron invadir, sabiendo que son más fuertes, sabiendo que tienen más gente armada, quisieron invadir territorios históricamente controlados por los Zambada, como la Sindicatura de Costa Rica, como el Salado y otras zonas de esa región. Trataron de invadir la plaza, dijéramos, de los Zambada, y es ahí cuando llegó un ejército de los Zambada a tratar de defenderse y repeler esa invasión. Todo esto ocurrió en un marco de violencia que dejó a un militar muerto y a un civil también muerto. En el episodio 4 del Ecosistema, habíamos comentado aquí, había revelado que Ismael Zambada Siqueiros, alias Mayito Flaco, quien es hijo del Mayo Zambada y que se quedó como el heredero de su imperio criminal, había comenzado a convocar a líderes de otras facciones del cártel de Sinaloa, pues para estar pidiendo su lealtad. Yo había confirmado que uno de esos muy poderosos líderes que aceptó combatir a favor de los Zambada y en contra de los chapitos era justamente Fausto Isidro Mesa Flores, mejor conocido como el Chapo Isidro. Bueno, pues justamente el día lunes 9 de septiembre empezaron a circular en Culiacán a través de los radios de la facción del Mayo comunicaciones que confirman que efectivamente el Chapo Isidro, como lo escuchaste por primera vez en Narcosistema, está combatiendo a favor de los Zambada, lo cual puede generar, por supuesto, una escalada de violencia aún mayor en Culiacán. Escuchemos estos audios. Parece ser que se juntaron los rusos, Ponchito de Lima con el Chapito Isidro, pues sabe, van a apoyar al Mayito Flaco con todo. Desde hoy empieza, viejo. Todo lo que huela a Chapo no se le arrimen, porque van a estar buenos los costalazos.
bien apoyado, Ruso, los hermanos Arzates, el Rana, el Aquiles, van a apoyar al Mayito Flaco, con todo. Ya entraron al Espacio Barcelona y por ahí donde vivimos nosotros, usted, la casa no la tengo yo y por Cumbres, por ahí puedo bajar para allá hasta los Dorados, por ahí es el corredor de la muerte ahorita. Como pueden escuchar, se confirma que el Chapo Isidro sí va a pelear por la facción del Mayo Zambada. También mencionan a los rusos, una célula de la facción del Mayo que opera en Baja California, cuyo líder es Juan José Ponce Félix, quien desde hace tiempo ha tenido enfrentamientos, conflictos con los chapitos, liderados, recordemos, por Iván y Alfredo Guzmán Salazar, hijos del Chapo Guzmán, hermanos de Joaquín Guzmán López, quien fue quien tendió la trampa al Mayo Zambada y lo llevó detenido a Estados Unidos. Otro de los personajes que estamos escuchando en los audios que les he mostrado, que está participando en esta guerra de defensa de los Zambada, es Poncho Limón, Alfonso Limón, quien ha sido un socio estratégico del Mayo Zambada desde 2007. La participación de Poncho Limón será muy importante porque es un importantísimo traficante de drogas de Estados Unidos y otros países. Tiene mucho dinero que podrá pagar sin duda alguna sicarios que peleen por la Zambada. No olvidemos que en esta guerra realmente quien tiene la mayor fuerza y poder de fuego son los chapitos. El control predominante de Culiacán ha estado en sus manos con la anuencia del gobernador Rubén Rocha Moya y de todas las autoridades, incluyendo las autoridades federales. Entonces, realmente estamos hablando, pues, de una guerra desigual. La información que yo tengo hasta este momento es que todas las acciones que han realizado los Zambada ha sido más bien de defensa, no de ataque. Hasta este momento, dijéramos, están asolados por los chapitos. Me han comentado que justamente durante la noche de el lunes 9 al martes 10 de septiembre hubo más enfrentamientos, hubo más violencia, hubo más muertos en toda esta zona de conflicto. El gobierno del estado, el gobierno federal tratarán de ocultar este baño de sangre. De hecho, me informan que hay una petición de Rocha Moya a los chapitos de, ok, hagan lo que quieran, pero por favor llévense a los muertos para no inquietar, entre comillas, tanto a la población, para no generar el interés de los medios de comunicación y que esta guerra campal no trascienda a las noticias. Es absurdo querer tapar el sol con un dedo. La guerra en Culiacán ha estallado. Y dado los diferentes grupos criminales que se están uniendo con unos y con otros, es muy probable que esta guerra se extienda a otros estados de la República. Para entender cuáles son las consecuencias que esta situación puede traer al país, tendríamos que recordar que no es la primera guerra intestina que ocurre dentro del Cártel de Sinaloa. Una guerra así ya ocurrió en 2008 y 2009. Cuando el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán rompieron su alianza con los Beltrán Leiva. Ahí comenzó una guerra intestina, incluso una guerra entre familias, donde la violencia estalló de manera cruenta en Culiacán, generando a centenas de muertos, a cientos de desaparecidos. Y estamos hablando que en esa guerra el gobierno federal, entonces estaba Felipe Calderón a cargo de la presidencia de la República, peleó a favor del Mayo y el Chapo en contra de Arturo Beltrán, en contra de Arturo Beltrán Leiva. Así que es una situación muy delicada. Habrá que ver si el gobierno federal o el gobierno estatal no mete mano también en esta guerra y apoya abiertamente, ya no solo dando protección política y impunidad, sino abiertamente de manera armada a este grupo de los chapitos. Miembros del Cártel de Sinaloa con quienes he hablado, que participaron activamente en aquella guerra del 2008 y 2009, me advierten
que las consecuencias de esta nueva guerra entre los chapitos contra los zambadas puede tener realmente consecuencias incalculables. Un terrible baño de sangre. Y aunque, si bien es cierto que hay grupos poderosos que están apoyando a Mayito Flaco, no tienen los sicarios, dijéramos, un líder verdadero, porque Mayito Flaco sigue por cuestiones de seguridad fuera de Sinaloa. Así que dijéramos que mientras Iván y Alfredo están comandando esta guerra en el territorio, Mayito Flaco está comandando su defensa desde, dijéramos, larga distancia. Esto también puede ser un factor que desmotive a los sicarios que están luchando a favor de él. Por otra parte, si hacemos un balance de quiénes tienen más dinero, quiénes tienen más sicarios, quiénes tienen en este momento más solidez en su estructura, sin duda alguna son los chapitos. Así que me informan que es muy probable que esta guerra intestina en el cártel de Sinaloa la terminen ganando los chapitos. Si esto sucede, habrá un cambio radical en la forma en que el cártel de Sinaloa opera en México y en todo el continente. Estaríamos realmente entrando a una nueva era donde los nuevos reyes serían Iván y Alfredo Guzmán Salazar, quienes, como ya comentamos en otro episodio, sus perfiles psicológicos y sus perfiles criminales, es gente realmente muy violenta, que cuenta realmente con mentes criminales atrás de ellos, como los hermanos Canovio, de los que ya platicamos, que podrían realmente generar un nuevo imperio criminal, de consecuencias realmente terribles para México. Hay que recordar que el clan de los Chapitos son los principales traficantes de fentanilo a Estados Unidos. Pero ha ocurrido un fenómeno que el gobierno de López Obrador y Rubén Rocha Moya han tratado de ocultar a toda costa. Y es que el fentanilo ya se está distribuyendo cada vez de manera más amplia en territorio mexicano. De eso les prometo hablar en un próximo podcast. Por lo pronto, habría que decir que el gobernador Rubén Rocha Moya, el gobernador morenista, el gobernador que protege López Obrador y Claudia Sheinbaum, el gobernador que cuenta con todo el respaldo del partido oficial Morena, sabe que no las tiene todas consigo. Es por eso que, curiosamente, en el marco de todos estos eventos que estoy señalando, la amenaza de muerte al Mayo en la prisión de Texas, el estallido de la guerra entre los Chapitos contra los Zambada, que el gobernador hace unos días acaba de pedir a la población de Sinaloa que por favor recen por él para que llegue vivo al final de su mandato. Pues, ¿qué información tiene el gobernador Rocha Moya que no comparte con los ciudadanos? No olvidemos que ya cayó el primer político como víctima de esta guerra en el cártel de Sinaloa. Fue ya asesinado Héctor Melesio Cuen, líder del partido sinaloense, asociado, cómplice de Rocha Moya en todos sus acuerdos con el Mayo Zambada y los Chapitos. No olvidemos que Rocha Moya se ha quedado prácticamente en medio de los dos juegos, porque justamente cuando fue candidato a la gobernatura de Sinaloa, igual recibió apoyo del Mayo Zambada, que recibió apoyo y dinero de los Chapitos. Entonces, dijéramos, el propio gobernador sabe que está en un fuego cruzado, donde no tiene la certeza, evidentemente, por este mensaje que ha enviado, si va a sobrevivir. La información que he seguido recopilando sobre la muerte de Cuen es que los autores intelectuales de su tortura y homicidio no fueron los Chapitos, sino fue un importante, muy importante funcionario público de este país que tenía miedo
de que Cuen hablara, y no solo hablara en México, sino que incluso pudiera hablar con autoridades de Estados Unidos. Este es el nivel de narcosistema en el que vivimos en México. Es este nivel de complicidad de López Obrador, de Rubén Rocha Moya, de Claudia Sheinbaum y del Partido Morena con ese sistema criminal. ¿Hasta cuándo? Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.